Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estimadas amigas y estimados amigos. Nuestros dirigentes tienen la responsabilidad de dirigir los asuntos públicos de la mejor manera. Y ese debería ser el principio que guiase y que gestionase la vida de un político, ¿no? El tener siempre en mente el interés general de sus ciudadanos. ¿Qué es lo que ocurre? Tampoco tenemos que demonizar la figura del político, porque realmente la política es una herramienta muy útil y la necesita el ser humano para gestionar los asuntos de una comunidad, para conducirla y llevarla pues, al mejor de los puertos, porque al final lo que interesa es que esa sociedad prospere y viva pues, en la mejor de las situaciones, tanto económica como socialmente. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí ocurre como ocurre con el resto de personas. Todos nosotros como personas tenemos nuestros defectos, tenemos nuestros vicios, tenemos nuestros puntos flojos, tenemos puntos álgidos, otras veces estamos pues con menos acertados, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta como personas es que tenemos que cuidar nuestra parte interior. Es decir, no solo basta con que digamos que pretendemos ser buenas personas, sino que en nuestro día a día tenemos que comprometernos a ser realmente buenas personas. ¿Qué ocurre? Que cuando a una persona se le encarga o busca un puesto importante en una sociedad, y es aquí donde aparece la figura del político, aquella figura que tiene que gestionar lo público, se encuentra como cualquier otra persona ante lo que nosotros llamamos en el Islam una fitna, una tentación, una situación que le va a poner a prueba. Porque no hay duda que en una situación de gran responsabilidad, pues una persona tiene acceso a mucho poder, tiene acceso a mucho dinero, tiene acceso a una gran influencia. Y las personas que buscan el dunya, las personas que solo anhelan las cosas de este mundo, buscan esas compañías. Y hay gente, no es que todos sean iguales porque de todo hay en la vida, pero hay gente realmente que entra en política no para servir a una comunidad, sino porque busca obtener un puesto relevante, una vida de posición y de influencia. Y eso es así, eso no se puede negar porque es la vida misma. De mucho, como ocurre muchas veces, que haya personas que entren a un determinado oficio, a un determinado colectivo, no por el interés de ese colectivo o de una comunidad, sino por sus propios intereses. Y eso ocurre. Y la historia, no hace falta que nos vayamos muy atrás en la historia, hoy día vemos exactamente eso. Gente que se dedica a lo público no para estar al servicio de los demás, sino para que los demás estén a su servicio. Y sacar el máximo provecho de su estancia por esa posición de influencia y de poder. Y eso es así. Y en la historia de los compañeros del profeta, sallallahu alaihi wasallam, en la historia de los sahaba, tenemos un sahabi que en su época del Jahiliya, en la época preislámica, tuvo un rango de posición y de influencia. Esa persona fue Abu Sufyan, que además era primo por parte paterna del profeta Muhammad, la paz sea con él. Abu Sufyan era de los grandes líderes y dirigentes de Mecca. Era de la familia más prestigiosa de Quraysh y tenía gran influencia y gran poder entre sus manos. Y Abu Sufyan fue uno de los grandes
combatientes y de quienes se opusieron al mensaje del Islam, incluso a su propio primo. Sabían, Abu Sufyan, tanto él como otros familiares, sabían que el asabiyya, esas relaciones profundas de familiares, jugaban un papel muy importante. Pero eso no les impedía luchar contra el Islam y enfrentarse incluso a su propio primo de sangre para erradicar el Islam, porque ellos incluso veían, unos sí y otros lo hacían por mantener también el poder. Veían y utilizaban la estratagema, decían que Muhammad había venido a desestabilizar la sociedad, que había venido a romper las costumbres del pueblo árabe y que todo su mensaje únicamente era corrupción. Y fijaos bien, esto pasa mucho. Hay mucha gente que se dedica a lo público, gobernantes, que utilizan mentiras, utilizan engaños para convencer a su pueblo de cosas para ellos seguir manteniéndose en el poder. Y eso es así y no hay que indagar mucho en la historia ni en nuestra actualidad para verlo. En una caravana, en un viaje que hizo gente de Quraysh a Siria, y precisamente cuando llegaron a Bizancio, lo que era el antiguo imperio bizantino, Heraclio, que era el emperador de Bizancio, supo de la llegada de esta caravana y tuvo interés por encontrarse con el jefe más importante que venía en esta caravana, que en aquel momento era Abu Sufyan, porque le habían llegado noticias de Arabia y le habían llegado las noticias de la aparición de un nuevo profeta y una nueva religión. Entonces estaba muy interesado Heraclio en conocer de primera mano esas noticias. Cuando supo de la llegada de esa caravana, hizo llamar a Abu Sufyan, porque era el máximo responsable. Y además Heraclio le preguntó, le dijo, ¿qué eres tú? ¿Tienes alguna relación familiar con este hombre que se llama Muhammad, que está en Arabia y que dice ser un profeta? Y Abu Sufyan le dijo, sí, yo soy su familiar más cercano, porque eran primos. Heraclio, entonces, ¿qué dijo? Que se acerque. Y los compañeros de Abu Sufyan se les dijeron que se fuesen, y entonces Abu Sufyan se reunió a solas con Heraclio. Fijaos bien que aquí lo que pasó es lo que pasan, son reencuentros entre altos dirigentes, eso no tiene nada de malo. Hay asuntos que tienen que tratar altos dirigentes porque intentan gestionar los asuntos de la sociedad en privado, ¿no? Y tratar asuntos. Pero aquí se va a dar un diálogo muy interesante de cómo vamos a decir, cómo se movilizan y cómo actúan cierta maquinaria desde la política a la hora de tratar un acontecimiento que se da en la sociedad. Y no era otro que la aparición de un nuevo profeta que se decía portador de un mensaje que había llegado en Arabia, y Heraclio, que era un emperador que además era muy inteligente, temía por su poder, temía por su influencia, que ese movimiento se expandiese y se extendiese a otros territorios que tampoco estaban muy lejos del imperio bizantino. Entonces Heraclio, que les dijo a estos emisarios, dile a este grupo que viene en la caravana que yo quiero hablar con Abu Sufyan. Y quiero preguntarle, quiero saber acerca de este nuevo profeta. Así que si me miente, inmediatamente desmentirán sus palabras. Entonces le preguntó Heraclio, estaba con Abu Sufyan, y le preguntó, ¿cuál es su linaje entre vosotros? ¿De qué familia procede? Tampoco hay que olvidar que habían traductores, no hablaba Abu Sufyan directamente con Heraclio, había un traductor por el medio. Entonces Abu Sufyan le contestó, dice, él procede de una familia de abolengo, es de una familia de un linaje muy respetable. Luego le preguntó, ¿alguien anteriormente a él ha proclamado el profetismo? ¿Ha proclamado un nubuwa? Es decir, ¿alguien anteriormente a él ha dicho que era un profeta? Abu Sufyan dijo, no. Heraclio le preguntó, ¿ha habido en su familia algún rey anterior a él, en sus antepasados?
Abu Sufyan le dijo que no. Luego Heraclio le preguntó, ¿quiénes le siguen? ¿Le siguen los poderosos o le siguen los débiles? Es decir, ¿cuáles son esos seguidores? Y Abu Sufyan le respondió, le siguen la gente más débil. Luego le preguntó Heraclio, ¿sus seguidores aumentan con el tiempo o disminuyen? Es decir, ¿con el paso de tiempo son más o son menos? Y Abu Sufyan contestó, con el paso del tiempo aumentan sus seguidores. Luego Heraclio volvió a preguntarle, fijaos bien que todo esto es un diálogo, un interrogatorio que está haciendo un político a otro político de alto nivel. Aunque Abu Sufyan era en el mapa, vamos a decir, si hablamos con términos actuales, en el mapa geopolítico, Abu Sufyan no representaba casi nada, sí que representaba el poder en la Meca, porque era al-Qura, era la metrópolis de Arabia, era Meca. Pero ese es un diálogo entre políticos, entre poderosos. Luego Heraclio le preguntó, ¿alguno ha renegado de su religión después de haberla aceptado? Es decir, ¿hay alguien que haya dejado su religión? Y él dijo, no. Heraclio siguió preguntándole, ¿acaso vosotros le habéis acusado de mentiroso antes de que dijera lo que dice ahora? Es decir, ¿conocéis que hubiese sido conocido por sus mentiras? Y Abu Sufyan reconoció que no. Y aquí me gustaría que mientras vamos escuchando esta historia, cómo ese diálogo sincero, porque Heraclio está preguntando y Abu Sufyan está respondiendo, porque también es un emperador de un gran imperio, el bizantino, y está siendo sincero con él. Le está diciendo, ¿habéis conocido alguna vez que hubiese sido como mentiroso? ¿No? ¿Viene de una familia noble? Sí. ¿Sus seguidores aumentan? Sí. Sin embargo, luego, cuando se volvía a la realidad, Abu Sufyan se inventaban todas las mentiras posibles para malsinar y ensuciar el mensaje del Islam. Pero en ese encuentro privado entre líderes políticos se estaban diciendo esas verdades. Se estaban diciendo verdades, ¿no? Que no podían ocultar y que las sabían a ciencia cierta. Luego le preguntó Heraclio, ¿él ha roto alguna vez los pactos? Y Abu Sufyan que dijo, no, pero acabamos de pactar una tregua y no sabemos ahora qué es lo que va a hacer. Fijaos bien, dice él alguna vez no ha dado su palabra, ha roto algún pacto y dijo que no. Entonces la única brecha o la única vía que tenía para sembrar un poco de duda en la figura del profeta Muhammad, la pasea con él, es, sí hemos firmado ahora con él una tregua, pero no estamos del todo seguros que la vaya a respetar o no, porque no tenía otra cosa. Luego Heraclio le preguntó, ¿quién ha declarado la guerra a quién? ¿Ellos a vosotros o vosotros a ellos? Y entonces Abu Sufyan lo reconoció, dice, somos nosotros los que le hemos declarado la guerra. ¿Y cómo ha ido la guerra? ¿Cómo se ha desarrollado ese enfrentamiento entre vosotros y yo? ¿Lo ves? Son preguntas de la política. ¿Cómo se ha ido desarrollando ese conflicto? Dice él, a veces gana él algunas batallas y a veces las ganamos nosotros. Y luego Heraclio fue al núcleo de la cuestión, fue al kit de la cuestión y de lo que realmente importaba. Le preguntó a Heraclio, ¿qué os ordena? Esta persona realmente ¿qué os ordena? ¿Qué es lo que está predicando? Dice, nos ordena adorar solo a un Dios y a no asociarle nada. Nos enseña que tenemos que renunciar a los ídolos que nuestros ancestros solían adorar. Nos ordena rezar, dar en caridad, ser castos, cumplir nuestras promesas y tratar bien a nuestros parientes. Entonces, en ese momento, Heraclio permaneció unos momentos en silencio y luego, dirigiéndose al traductor, le dijo, dile, es decir, tradúcele. Fijaos, es que este diálogo no tiene ningún desperdicio, incluso se podía utilizar este texto para ser estudiado en profundidad, porque como he dicho es un diálogo entre dos líderes políticos, uno un emperador de un imperio y otro, aunque en el mapa político no representaba nada, representaba la autoridad que había más importante en Meca. Entonces Heraclio le dijo a Abu Sufyan, te he preguntado sobre su linaje
y has afirmado que Él tiene entre vosotros el mejor de los linajes. Y así es como los mensajeros son suscitados entre la gente. Siempre surgen entre las mejores familias, es decir, no porque sean mejores que otras, sino las familias que tienen una tradición de nobleza, que son conocidas por sus buenas cualidades, por su buen carácter y por sus buenas cualidades. Luego le dijo, te he preguntado si alguien había declarado ser un profeta antes que él, y tú me has dicho que no. Si hubieras dicho que otros antes que él han declarado tal afirmación, habría pensado que es un hombre que solo sigue lo que otros ya han dicho. Es decir, si hubieras dicho que sí, yo hubiese pensado que lo que hace este hombre es intentar lo que otros han intentado pero fracasaron. Y tú me has afirmado que no, nadie anteriormente a él ha proclamado el profetismo. Te he preguntado si entre sus antepasados ha habido algún rey, y me has afirmado que no. Si lo hubiera habido, pensaría que es un hombre que reclama su trono, que reclama el poder de sus antepasados. Te he preguntado, ¿acaso le acusáis de mentiroso antes de que dijera lo que dice o antes de que predicase lo que está predicando? Y me has dicho que no. Entonces he sabido que si no ha mentido sobre la gente, no iba a mentir sobre los asuntos de Dios. Te he preguntado sobre sus seguidores, si son de los débiles o si son de los poderosos. Y tú me has dicho que forman parte de los débiles. Y esos son los seguidores de los profetas y los mensajeros, los débiles y los desamparados. Te he preguntado si sus seguidores están aumentando o están disminuyendo. Y me has dicho que están aumentando. Y ese es el caso, y esto es lo que ocurre en el caso de la fe, hasta que se completa. Es decir, que cuando llega la fe a una sociedad, cuando llega la fe a un lugar donde no se ha conocido, los seguidores se incrementan, crece el número de seguidores hasta que se extiende, se afirma esa fe en una sociedad. Te he preguntado, ¿alguien ha renegado de su religión después de haberla aceptado? Y tú me has contestado que no. Así es como ocurre con la fe cuando entra y se arraiga en el corazón de las personas. Te he preguntado si habías estado en guerra con él y si estáis en guerra con él, y afirmaste que sí, y que la guerra entre él y vosotros había sido oscilante. A veces le favorecía a él y a veces os favorecía a vosotros. Y así son probados los mensajeros y los profetas antes de que llegue su victoria final. Te he preguntado si rompe sus pactos y tú me has contestado que no. Y así actúan los mensajeros. Ellos nunca rompen sus pactos ni faltan a su palabra. Luego te he preguntado qué os ordena y me has dicho que Él os ordena adorar a un solo Dios y no asociarle absolutamente nada. Os ordena renunciar a los ídolos que sus ancestros o que vuestros ancestros solían adorar. Os ordena rezar, dar en caridad, ser castos dentro del matrimonio, cumplir las promesas y estas premisas son las que ordenan los profetas. Y luego fijaos bien este extenso diálogo entre Heraclio y Abu Sufyán, sobre todo esta exposición de Heraclio, ¿cómo la concluye? Como un político. Fijaos bien lo que dice. Si lo que has dicho es verdad, es decir, si tú has sido sincero en lo que me has dicho, Él ha de gobernar la tierra que hay bajo mis pies. Fijaos bien, es un diálogo secreto entre dos líderes políticos, uno de ellos además un emperador, que en un lugar cerrado, a ocultas, están reconociendo que el Islam se va a extender. Que el Islam, fijaos, esta persona va a gobernar la tierra que estoy yo pisando. ¿Qué nos enseña esto? Que ellos reconocen la verdad a ocultas, a escondidas, pero luego de cara a la gente insultan al profeta, le menosprecian, le subestiman.
¿Y qué es lo que ocurre? La gente, eso es lo que hoy se llama crear una opinión, para que la gente menosprecie a otras personas. Y luego siguió diciendo, yo sabía que él iba a aparecer. Esto además lo dice ya como cristiano, porque tenían conocimiento de las escrituras y de las profecías que hay en la Biblia. Pero no me imaginaba que iba a surgir entre vosotros. Además, eso es verdad. Pensaban que iba a ser descendiente de los israelitas y no esperaban que iba a ser de sus hermanos de entre los árabes, de la estirpe de Ismael, del profeta Ismael, la paz sea con él. Si supiera que fuera yo a encontrarme con él en persona, yo mismo emprendería el camino para conocerle. Y cuando estuviera ante él, fijaos qué bonito, si yo me presentara ante él en persona, yo mismo le lavaría los pies. Porque esta es una costumbre que tenía entre los cristianos y que aún podéis verla. Es una expresión de respeto hacia la persona, que te inclines y les laves los pies a otra persona. Es una forma de demostrarle tu respeto y que tú te consideras muy inferior a él, que tú estás como para servirle, hasta incluso de agacharte y limpiarle sus pies. Y luego, ¿qué dijo Abu Sufyan? Fijaos, luego Abu Sufyan vuelve con las mismas premisas, de ir contra el Islam, pero ya el emperador de Bizancio le ha dicho, esa persona va a llegar hasta aquí, el Islam se va a extender por el mundo, no lo podéis parar, vosotros, que no sois nada, ¿qué sois? ¿Pensáis que sois un imperio bizantino? No sois nadie, no vais a poder pararle, no vais a poder parar a Mohammed, la paz sea con él. Y entonces Abu Sufyan, cuando oyó esas palabras del emperador de Bizancio, es como si uno se encuentra con un gran jefe de Estado de un país que tiene su policía secreta, su medio de información, su todo, y dice, esta persona se va a extender. Si te lo dice alguien que tiene ese nivel y ese conocimiento, ya está. No puedes hacer nada, porque ellos saben, tienen conocimiento, eran emperadores. Y Abu Sufyan, ¿qué dijo? Claro, esto lo dijo cuando ya era musulmán y sacó a la luz este diálogo, que es impresionante. Dijo, entonces supe que esto con lo que había venido Mohammed terminaría triunfando, hasta que finalmente Allah guió mi corazón a abrazar el Islam. Fijaos bien, podríamos extendernos mucho más hablando de este diálogo y sacando todas las lecciones y provechos que se sacan de ello. Pero lo que más nos importa es saber que hay gente que está, digamos, en altas instancias, que conoce la verdad de las cosas, que ocultan la verdad en muchas ocasiones a la gente. Y hay gente que tiene conocimiento, que tiene poder y conoce la realidad del Islam, conoce el mensaje del Islam y por mantener su poder, para seguir manteniendo su influencia, para seguir manteniendo su estatus, para seguir manteniendo su dinero, su poder, etcétera, ¿qué hace? Oculta la verdad e inventa mentiras sobre lo otro. Y eso ocurre con el Islam. Mucha gente que no es musulmana conoce la verdad del Islam, pero la oculta y crea mentiras para malsinar y manchar la imagen del Islam. Y ellos van a tener que responder ante Allah al día del juicio por aquello que hacen, porque son responsables de ellos mismos y de sus comunidades que les siguen. Por eso pedimos a Allah, ensalzado sea, que nos conceda clarividencia en todos los asuntos y sobre todo nos conceda sinceridad en todo lo que hacemos. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.